Hola, este es el segundo videíto del Solamente por Gracia. Eh, lo dividí en dos videos porque el otro video era muy largo, duró casi aproximadamente una hora y yo sé que nadie se va a quedar en un video más de una hora, así que quiero dividirlo en dos para que todas las personas puedan eh, disfrutar y puedan compartir, ¿verdad? De esta palabra. Eh, como estaba diciendo, la salvación es solamente por gracia y no por obras. Cuando escuches a alguien hablando de la gracia de Dios, yo quiero decirte algo a ti que me escuchas. Cuando tú escuches a alguien hablando de la gracia de Dios, no llegues a la conclusión, no llegues a conclusiones necias. Esas conclusiones necias solamente reflejan lo que tienes en tu corazón. Si a ti el pensar que la salvación es de gracia lo que te va a hacer es irte a pecar al mundo, eso es a ti. A mí no. A mí me provoca un agradecimiento profundo porque eso es lo que provoca la salvación por gracia cuando eres verdaderamente salvo. Sí, cuando tú escuchas la palabra gracia, lo primero que te viene a la mente es libertinaje. Déjame decirte que solamente eso demuestra, número uno, la ignorancia. ¿Qué es la ignorancia? Falta de conocimiento de algo, ¿verdad? Demuestra que en realidad no has escudriñado las escrituras y que te has dejado llevar por lo que dice tu pastor y tu evangelista favorito. No por lo que dice Dios en su palabra, sino por lo que dice el hombre. Y también demuestra que tú todavía no has conocido el verdadero evangelio. Que no has tenido un encuentro con Cristo, que tú no has entendido cuán grande es tu salvación. Tú no lo has entendido, porque si tú no entiendes que eso es un regalo, que tú no te puedes ganar, tú todavía no entiendes tu salvación. No lo comprendes, no sabes. No sabes lo que es la salvación, ni te lo puedes imaginar. Tú puedes decir gracias a Dios, gloria a Dios, todo lo que tú quieras. Pero si tú le añades las obras tuyas a la salvación, pues entonces pues se dice como que yo también he hecho algo. Gracias a Dios que lo hizo posible. No, 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 no. Dios, el Señor culminó la obra ya está terminada. Usted no puede añadirle a su salvación. Quiero que entienda eso. Si usted se va a llevar algo del video anterior y de este video, si no ha visto el anterior y ahora es que se está sintonizando, su salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se trate de llevar la gloria que solamente le pertenece a Dios. La gloria solamente es de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Usted no puede y no debe decir que usted es salvo por gracia y por su obra. Eso, mm, eso es completamente errado. Eso es una cosa alarmante porque si esa es la salvación que usted piensa tener, no es la verdadera. Entonces, ¿qué fe es la que usted tiene? No, usted no tiene la fe salvadora que me habla la Biblia. Usted tiene una fe en algo que usted mismo se ha inventado o que su denominación se inventó, pero no es la fe salvadora que me habla la Biblia. La fe salvadora depende 100% del Señor, no depende de nosotros ni de lo que nosotros podemos hacer. Porque hay gente que tiene fe en muchas cosas, muchas cosas. ¿Cómo saber si conoces el verdadero evangelio? Número uno, ¿tú reconoces que la salvación es solamente por gracia? Si conoces que solamente por gracia, conoces el verdadero evangelio, el evangelio de Cristo. Si entiendes
que las obras que tú puedas realizar no le añaden méritos a tu salvación, entonces conoces el Evangelio de Cristo. Porque sabemos que las obras son parte de, pero no de la salvación. Son parte de tu vida como cristiano. Son un fruto de tu salvación. Son un efecto de la salvación, causa-efecto. Si entiendes que tus deberes como cristiano, los deberes que habla la palabra, no son requisitos para tu salvación, pero que sí son un producto de tu salvación y que los hacemos por el amor que le tenemos al Señor, conoces el Evangelio. Si entiendes que todo lo bueno y todas las obras buenas que tú haces provienen del Señor, conoces el Evangelio. Si tú piensas que tu salvación depende de tus obras, déjame decirte que no eres nada diferente que los fariseos. Ellos también confiaban en sus obras y confiaban que se ganaron o que se merecían la vida eterna. Si tú dices confiar en Dios, pero le atribuyes a la salvación cualquier cosa que no sea la gracia, eres un hipócrita. Y aún no conoces al Jesús de la Biblia. El Jesús que tú conoces es otro. El Evangelio que tú conoces es otro, pero no es el de la Biblia. Voy a dar unos puntos para meditar. Recuerda que desde siempre el ser humano ha querido depender de sí mismo. Recuerda eso, el ser humano siempre ha querido depender de sí mismo. Por eso nunca ha obedecido la ley de Dios, por eso es que no le interesa saber de Dios, por eso es que hace lo que le da la gana. Cuando tú ves la salvación como lo que es, un regalo del Señor, tú estás ejerciendo humildad. Eso requiere humildad de tu parte. Lo que no te permite aceptar la salvación por gracia es tu orgullo. Quiero que lo entiendas. Y tu dignidad propia, tu ego, tu egocentrismo, tu narcisismo. El único que vivió una vida completamente perfecta y libre de pecados. El único que murió en la cruz por nuestros pecados. El único que completó la obra redentora en el Calvario fue Cristo Jesús. Tienes que entender también que la gracia no es sinónimo de libertinaje. Eso no significa libertinaje. La gracia no significa que tú vas a hacer lo que tú quieras. Eso más bien es una mentira infiltrada por el enemigo, por nuestro enemigo, el enemigo de las almas, Satanás, en la iglesia, para crear una salvación por obras que es falsa, que no existe, o para los que muchos llaman una salvación de una combinación de gracia con obras, que eso es uno de los disparates más grandes que existen, porque la obra quitaría la gracia, porque te lo ganaste de alguna manera, ¿verdad? Esa creencia solo crea orgullo espiritual, legalismo, crea autonomía, egocentrismo,
Y lo peor de todo es que lleva a las personas al infierno. Pensar que la salvación depende de ti te va a llevar al infierno. Porque es que no depende de ti ni de mí. Porque es que nosotros no podemos hacer nada bueno. Nadie puede entrar al cielo si no es por Cristo, si no es por la gracia, si no es por esa obra que hizo el Señor. Nadie. Y no le puedes añadir ni quitarle a eso. Tienes que dejarlo así como está escrito. El hombre no determina los términos de la salvación. Eso es otra cosa. Tu congregación, tu pastor, tu denominación, tu secta, no determina cómo tú te vas a salvar. La salvación está bien clara y estipulada en la palabra. Como Dios lo quiso, como Dios lo estipuló, así es que se hace. El cristiano debe vivir una vida organizada, ordenada, en santidad, como dice la palabra, sí. Pero eso es más bien un acto de agradecimiento y de obediencia. Quiero que meditemos en algo. La obra de Cristo fue perfecta desde su nacimiento hasta su muerte, su resurrección. Todo fue perfecto. Todo. 100% perfecto. Nadie le pudo encontrar falta. Nadie lo pudo decir que él era culpable. Él fue condenado, pero fue declarado inocente. Él fue declarado inocente no una vez, varias veces, antes de ser crucificado. Su obra fue 100% perfecta y cuando algo es perfecto, tú no le puedes añadir a la perfección. Solamente cosas imperfectas necesitan mejoría. Solamente cosas imperfectas necesitan añadiduras. Porque son imperfectas, tú le añades para perfeccionarla o para mejorarlo, pero algo que ya es completamente perfecto, tú no le puedes añadir nada, porque ya en sí está completo. Y mucho menos le podemos añadir algo que venga de nosotros, que es imperfecto, que está lleno de pecados y de inmundicia. Porque aunque somos cristianos, seguimos siendo pecadores. Seguimos teniendo las mismas debilidades. Aunque batallemos con ellas, las tenemos, las debilidades están presentes. El que diga que no está mintiendo. Cuando entiendas que tu salvación depende 100% de Dios y 0% del hombre, serás verdaderamente libre. Y te podrás enfocar en todas las cosas preciosas que Dios tiene para ti. Te podrás enfocar en mejorar tu calidad de vida, porque ya no tienes que pensar, ay, estaré salvo, ay, ¿qué yo hago? Ay, que me puse esto, que si esto me pierde, que si el pantalón me hace perder, que si me corto el pelo me perdí, que si me unté un poquito de labial me perdí, que si me hice un estilo en el pelo me perdí. No. Eso no es una manera de vivir. Tú estás con un yugo, tú no estás libre. Les voy a dar unos consejitos. Para creerle a Dios tienes que estudiar la Biblia y estar dispuesto a corregir ideas erróneas que fueron inculcadas por tu familia, por tu ser amado, por tu pastor. Tenemos que entender que para creerle a Dios y para conocer a Dios verdaderamente tenemos que creerle 100% a la Biblia y 0% a los que nos dicen personas que están contradiciendo la Biblia. Por más espirituales que parezcan, por más que corran, por más que ellos digan que tienen unción, por más que ellos hablen en lenguas, por más que ellos brinquen, por más que ellos pataleen, por más que ellos siempre estén en la iglesia, por más lindos que sean y te den besitos y abrazos, no le creas más a ellos
que la palabra de Dios, que es la única que es inerrante, en la palabra de Dios no hay error. En la palabra de Dios no hay ninguna variación, no hay ninguna contradicción. Si tú ves una contradicción en la palabra de Dios, es que tú no la estás entendiendo correctamente. Es que tú lo estás sacando de contexto. Es que tú estás mirando la palabra con el ojo humano y estás queriendo buscar en la palabra excusas para tus comportamientos. Pero no es que la palabra se está contradiciendo ni se equivocó. Entonces, para creerle a Dios, tienes que estudiar la Biblia y tienes que estar dispuesto a corregir ideas erróneas que aprendiste. Un verdadero cristiano eso es lo que hace. Yo hice eso con la ayuda del Señor, porque le pedí al Señor, Señor, muéstrame la verdad, porque hay algo aquí que no se siente bien. Yo tengo una carga que yo ni en el mundo la tenía. Yo me preocupo por cómo me visto, por cómo me peino, por cómo como, por cómo camino, por cómo hablo. Esto no es vida, esto es una cosa del otro mundo. Ni en el mundo yo me sentía tan atribulada. ¿Por qué? Porque yo estaba queriendo hacer un trabajo que le pertenece solamente a Dios. Porque yo pensaba que la salvación dependía de mí y de mí no depende, ni de ti tampoco. Pero ahora que yo entiendo que la salvación depende del Señor, yo soy libre, yo puedo decir que yo puedo vivir una vida tranquila, que yo vivo una vida más confiada, confío más en Dios, creo en Dios y ahora lo conozco verdaderamente. Antes conocía lo que me habían dicho de Dios, antes conocía lo que me habían predicado fuera de contexto y lo habían sacado todo de proporción. Antes creía lo que me habían enseñado que era antibíblico, que era extrabíblico y todo lo que tú te puedes imaginar. ¿Por qué? Porque cuando tú entras a una denominación que está basada en dogmas humanos, más que en la palabra, que está basado en emociones, más que en la palabra, cuando tú entras en una denominación que se dejan llevar más por las emociones que la palabra y las opiniones, eso es lo que pasa. Pero el Señor me abrió los ojos, porque la luz que yo pensaba que tenía eran tinieblas, y la luz que muchos tienen hoy en día son tinieblas. Hay muchas personas que piensan tener la verdad y critican a los católicos, critican a los testigos de Jehová, critican a los mormones, critican a todas las sectas, pero ellos actúan como una secta. Pero ellos adulteran el evangelio, pero ellos le añaden al hombre una carga que nadie puede llevar. Ellos hacen el evangelio como si el evangelio fuera lo peor del mundo. Y esto es una delicia. El evangelio es una delicia, no es libertinaje, es una delicia. ¿Sabes por qué? Porque tú vives confiado 100% en Dios. Porque tú sabes que la obra Dios la hizo completa, tú no le tienes que añadir a esa obra. Porque tú sabes que el sacrificio ya Dios lo hizo, tú no tienes que hacer sacrificio. Aquí obedecemos a Dios porque le amamos, obedecemos a Dios porque Él nos salvó, obedecemos a Dios porque así Él quiere. Porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. No por querernos ganar su favor ni la salvación. Así actúan los fariseos, los hipócritas, los legalistas. Pero tú le predicas esto y te miran mal y no lo aceptan. A muchas personas los lavaron el cerebro y dijeron, bueno, el estudio es malo, que estudien mucho las escrituras es malo, que crees que la salvación no se pierde es malo, eso es del diablo. No. No. Usted se está dejando llevar por sus prejuicios. Usted se está dejando llevar por su opinión y por lo que usted cree. Porque en su mente humana es imposible creer que nosotros no tenemos que hacer nada para salvarnos, ¿es verdad? Eso es imposible. En nuestra humanidad es imposible, pero es que esto es espiritual. Esto no lo entiende el hombre carnal, no puede. Muchas personas que se hacen llamar espirituales son más carnales que nadie porque dependen de lo exterior, dependen de sus obras para la salvación, dependen de las cosas vanas de esta tierra, dependen de la obra de la carne, no dependen de las cosas espirituales. Hay personas que comenzaron por el espíritu
y ahora están en la carne. Y no estoy hablando de pecado aquí, estoy hablando de las obras que ellos hacen en esta tierra para ganarse la salvación según ellos. Otro consejo, no pongas ninguna profecía, ninguna experiencia o ningún consejo por encima de lo que dice la Biblia. Nadie. No, que si a mí me pasó esto y yo sé que la Biblia dice esto, pero a mí me pasó esto. No creas ni lo que te pasa a ti, tan siquiera. No creas en tus sentimientos. No creas en tus emociones. El corazón es muy engañoso. No le creas a tu corazón. Créele a la palabra de Dios. Aunque tú hayas sentido que cayó un fuego en tu cabeza y tú hayas sentido que te miles de voces y tú hayas visto con tus ojos miles de ángeles y te dijeron miles de cosas, no le creas a tus sentimientos, créele a la Biblia. Si eso que tú dices creer y sentir es contrario a lo que está en la palabra, no lo puedes creer. Tú no puedes creerle a tus sentimientos y tus emociones primero que a Dios, porque esos mismos sentimientos y esas emociones fueron las que te hicieron pecar muchas veces. Pregúntale a un adúltero si no se siente bien adulterar. Le encanta. Sus emociones le dicen que está bien y que es algo delicioso y se lo goza en el adulterio porque se dejó llevar por las emociones. Las emociones muchas veces lo que te hacen es llevarte a la perdición. Esto no se trata de emoción, se trata de lo que dice la palabra de Dios. No podemos poner nuestras emociones por encima de la palabra de Dios. Es imposible. O es la palabra de Dios o eres tú. No puedes decir, bueno, la palabra de Dios, pero yo siento esto. No, no es el pero. No es lo que tú sientas, no es lo que yo siento, es lo que Dios dice en su palabra. Otro consejo, no hagas doctrinas de textos aislados, sino más bien estudia todo el capítulo. Estudia, si es posible, el libro completo. No leas por encima, sino que tratas de meditar en la palabra. Tienes que entender qué el autor de ese libro quería comunicarnos. No lo que tú creas. ¿Por qué? Bueno, la palabra de Dios, muchas personas dicen que tiene muchas interpretaciones y que tú la interpretas según tú la lees. Y que hoy la palabra te dice una cosa y mañana te dice algo completamente contrario. No. La palabra tiene una sola interpretación. Tiene muchas aplicaciones, pero una sola interpretación. Lo que dice el texto es lo que dice el texto, no es otra cosa. Cuando el Espíritu Santo inspiró a estas personas que fueron hombres a escribir estos libros, tenía un mensaje que llevar. Un mensaje, no eran 30 mensajes por cada texto. No, era un mensaje que tenía que llevar. Si alguien te predica algo, una doctrina que contradice otra doctrina bíblica, no la aceptes. Porque esto es lo que pasa. Cuando se saca de contexto los versículos. Otro consejo. No creas lo que dice la mayoría de las personas, ya que casi siempre es erróneo y eso lo podemos aplicar en todas nuestras áreas de la vida. Muchas personas dicen que hacer cierta cosa o la otra es mejor y podemos ver que la mayoría de las personas casi siempre están erróneas. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Eso siempre me está en mi cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque muchas personas no acepten esta palabra que yo estoy trayendo, que es la palabra de Dios, yo entiendo que no todo el mundo lo va a aceptar y que para ser más específica, son pocas personas lo que lo van a aceptar. Eso no es nuevo, no me debe sorprender. Entonces, que porque las demás personas no lo aceptan, no dejes que eso te influya. Tú le crees a la palabra de Dios, no a las personas, no a lo que dice la mayoría, no a lo que dice el montón. Tú le crees a la palabra de Dios. Todo lo que las personas te digan tienes que pasarlo por la palabra. Si algo que te están diciendo es contrario o no te suena bien o hay algo que tú dices, wow, pero si eso es verdad, entonces esto que me dijeron antes, esto que yo aprendí antes por la palabra no es verdad. Pásalo por la palabra y no tengas miedo
No tengas miedo en corregir tus errores. No tengas miedo en corregir tus errores doctrinales, porque la palabra de Dios nunca te va a llevar la palabra de Dios no te va a llevar a ti por un camino incorrecto. El hombre sí. No tengas miedo de corregir tus errores. Ay, pero si yo estoy mal. Ay, pero si yo también estoy mal. Bueno, la palabra lo dice. No. Ellos lo sacaron de contexto. Sí. Pues, ahí tienes tu respuesta. Cuando alguien te hable una media verdad, vela como una mentira, como lo que es. Las medias verdades son mentiras. Cuando te hablen la verdad, acéptalo con humildad. Acéptalo con humildad. Y recuerda que muchos entramos al cristianismo con miles y cientos de errores y engaños. Muchos de nosotros. Muchos entramos por movimientos que en realidad lo que promueven es el emocionalismo y se sale de la palabra completamente. Cuando conoces la verdad, compártela con los demás, aunque no la acepten. Recuerda que tú te debes a Dios y no a los hombres. Eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. No te calles la verdad por lo que piensen los demás. No te calles porque te digan extremista. Predicar la palabra de Dios nunca es extremista. ¿Sabe cuál es ser extremista? Crear dogmas, las doctrinas falsas, el legalismo, el fariseísmo, pensar que te salvas por las obras, todo eso es extremista. Pero la palabra de Dios no es extremista. La palabra de Dios es la palabra de Dios, que es la verdad absoluta, por encima de todo lo que piensen los hombres. No importa lo que piensen los hombres. Uno de los retos más grandes que tenemos como cristianos es aceptar la obra redentora del Señor sin querer añadirle nuestros propios méritos. Eso requiere mucha humildad de nosotros y es una batalla que tenemos que luchar todos los días. El cristiano tiene y debe de luchar con su orgullo, que le dice, Cristo es una parte y a mí me toca hacer la otra. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Eso es tratar de robar la gloria a Dios, aunque tú no lo veas así, no es como tú lo veas, es lo que le dice la palabra. No, yo no estoy tratando de robar la gloria a nadie, yo lo hago porque la palabra dice que tengo que obedecer, claro que sí, pero esa obediencia no se la puedes añadir a la salvación, porque si no, entonces estás tomándote méritos que no te corresponden. Nosotros tenemos que luchar todos los días por no querer tratar de usurpar el lugar de Dios, que jamás lo podremos hacer, pero muchas personas sin darse cuenta son lo que hacen. Esa tiene que ser una de nuestras luchas. Tenemos que dejar de amar más al hombre que a Dios, porque no, bendito, no desenmascares ese falso, porque es que tienes que orar por él, no puedes decir eso porque ofendes a las personas. No, eso es una mentira. Nosotros tenemos que predicar la verdad tal y cual está. Si yo me dejo llevar por quien se vaya a ofender, no predico esto, no digo esto, no hablo de esto. No lo diría, porque pocas personas quieren aceptar la verdad. Y es una realidad. En el mundo en que vivimos, la mentira reina. Aceptemos la salvación tal y cual es. Dejemos de añadirle cosas a la salvación, porque muchas personas lo entendían así, pero con el tiempo, como les dije, tenemos que luchar con ese orgullo. Le han añadido cosas a la salvación. ¿Por qué? Porque se han vuelto
Se les ha subido el orgullo, la prepotencia, se creen más espirituales y más santos que los demás y le han añadido muchas cosas y han hecho muchas cosas extrañas, pero eso es todo obra de la carne, algo que nosotros tenemos que luchar todos los días. Quería hablar de la fe y de la fe sin obras, que muchas personas usan eso para decir que, pues, que las obras se añaden a la salvación, pero eso no es lo que en realidad enseña el texto. Quiero ir a Santiago 2, versículo 14 al 18 más o menos, sí. Y lo voy a leer completo y después estaré hablando de esto. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Y así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Aquí está el punto clave. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahí podemos ver la fe. Lo que salvó a Abraham no fue su obra, es que él le creyó a Dios. Él le creyó a Dios antes de hacer sus obras. Podemos ver que él está hablando y dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? O sea, esa fe muerta, esa fe de mentira que estás diciendo, porque si tú dices, voy a poner un ejemplo más sencillo, si yo digo que yo te amo, pero actúo como que no te amo, te lo digo de la boca para afuera, yo te amo, pero actúo como que no te amo, es más, te maltrato, tú no vas a creer que yo te amo. Yo soy una mentirosa si yo te digo que te amo y actúo de otra manera. Pues así mismo es la fe. La fe produce fruto. La fe produce ciertas obras que hacen que esa fe pueda ser vista por los demás como verdadera. Los demás ven un cristiano y lo ven haciendo cosas buenas, van a pensar, él es cristiano, para los demás, es un testimonio. Pero si tú ves un cristiano en desorden, haciendo cosas en la calle, en pecado, en el mundo, en la inmundicia, como todo el mundo está, tú no le vas a creer. Eso es la fe. La fe produce obras. Las buenas obras son la evidencia de la verdadera fe, porque hay dos fe, hay una de mentira y una de verdad. Hay gente que dice ser cristiano y no lo son, están mintiendo. Por eso él dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? Esa fe de mentira que está diciendo ese, porque ese dice que es, pero no es. Ese dice que es algo, pero actúa como otra cosa.
Lo que aquí el autor está diciendo, no, él no está diciendo, ay, tienes que hacer obras para ser salvo, no. Él está desmintiendo básicamente a las personas que dicen, yo soy salvo, a las personas que creen, un ejemplo, en el libertinaje. Ellos te dicen que son salvos por gracia y tú no le ves ningún fruto, pues son unos mentirosos. ¿Por qué? Porque las obras es lo que evidencia tu salvación. Es lo que le muestra al mundo que tú eres salvo. Es un testimonio vivo de quién tú eres. Tú no puedes decir que eres tú no ves un perro actuando como un gato o tú no ves un gato ladrando, no. Tú no puedes decir que eres un cristiano e irte por el mundo y hacer lo que te da la gana, no. Tiene que haber un orden. Pero esa obra, ese orden no es el que te salva. Ese orden simplemente demuestra que tú eres salvo. Ese orden simplemente demuestra quién tú eres. Le sirve a las personas, al mundo, como testimonio de quién tú eres. Muchas veces personas te ven, tú no tienes que decir que eres cristiano, te ven como tú actúas y dicen, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Pero no quiere decir que eso te salvó a ti o que esas obras fueron las que te llevaron a la salvación. Simple y sencillamente quiere decir que tú estás diciendo la verdad. Simplemente demuestran quién tú en verdad eres. Por eso dicen en el versículo 23, y es muy, y aquí comprueba lo que yo estoy diciendo, dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Le creyó a Dios. Ahí no dice y Abraham hizo algo, dice y Abraham creyó a Dios. Y si vamos a la historia, al Antiguo Testamento, vemos que esto pasó mucho antes que él hiciera su obra. Él le creyó a Dios. Y después de creerle a Dios, como consecuencia de creerle a Dios, él pudo hacer ciertas obras que solamente demostraban que él era un verdadero siervo de Dios. Tu obra y mi obra solamente demuestran que somos verdaderos siervos de Dios. Esas obras no nos justifican, esas obras no se pueden poner a la par y decir, bueno, sí, tú te salvas por gracia y por obras. No, eso no es lo que quiso decir el autor. Por eso es muy importante leer, escudriñar y entender lo que se está diciendo, porque si leemos esto solamente podremos decir que la salvación es por obras, pero si leemos otras partes de las escrituras, podemos ver que específicamente se dijo que la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Lo podemos ver claramente, pero para eso hay que estudiar la palabra. Por eso es que la Biblia se estudia con la Biblia. Tú lees esto y tú dices, bueno, aquí dice esto, aunque en el versículo 23 está claro, pero si te queda alguna duda, ¿qué tú haces? Escudriñas, buscas otros versículos, buscas otros textos, buscas otros libros de la Biblia que te van a aclarar esa duda que tú tienes. No te puedes quedar con la duda, tienes que aclararla, pero ¿cómo la vas a aclarar? Con la Biblia. La salvación produce obras y tiene como resultados las obras. Ese es el resultado de la salvación, las obras. Las obras son los frutos que demuestran si tú eres salvo o no eres salvo. Por cuanto hubo un nuevo nacimiento y las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Las obras te ayudan a que tú puedas mostrarle a otros tu fe. Son el testimonio vivo de tu salvación. No obstante, las obras no te salvan, pero dan testimonio de que eres salvo. Las obras son el testimonio de tu salvación. La obra es como una prueba de salvación que los hombres pueden ver. Los hombres te ven y dicen, esa mujer es una mujer de Dios, ese hombre es un hombre de Dios. En el verdadero creyente hay un cambio radical. Hay un cambio palpable. Y cuando esa persona se salva, cuando esa persona es salvo por el Señor, cuando esa persona es llamada a la salvación, podemos ver que hay un cambio.
¿Y cuál es ese cambio? Su estilo de vida. Y ahí es que vienen las obras, ¿ves? Es una causa y un efecto, un nuevo nacimiento. Eres una nueva criatura, nuevas obras. Todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas obras. Pero no fue al revés. La raíz de la justificación es la fe, no son las obras. La raíz de la justificación de la salvación tuya es la fe, no son tus obras. La fe que salva produce frutos sin esfuerzo, porque es su naturaleza. Está en la naturaleza del nuevo creyente hacer buenas obras, porque somos una nueva criatura, está en nuestra naturaleza. Esos frutos son productos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Esos frutos son productos de tu salvación. Tu salvación no es producto de tus obras son producto de tu salvación. Pueden ir a la escritura para que tengan un repaso de eso. Pueden ir a Génesis 15:6 y ahí habla que cuando Abraham fue declarado justo antes del sacrificio de Isaac, podemos ver que él creyó antes de actuar, antes de obrar, él creyó, él tenía fe antes que sus obras. Y eso es muy importante para entender el orden y entender la importancia de la obra en la vida de un cristiano, pero sin poner esos méritos en nuestra salvación. Es muy importante no mezclar las cosas. Cuando tú niegas la salvación por gracia, estás negando la salvación, tu salvación. Estás negando la eficacia de la gracia. Estás negando el evangelio. No se debe mezclar lo espiritual, que es la gracia, con lo carnal, que son las obras. Tenemos que entender que lo espiritual, lo que proviene de Dios, no lo podemos mezclar con lo carnal. No podemos. Las obras son cosas carnales, aunque sean cosas que tú las veas como positivas o buenas, son imperfectas en sí, son cosas carnales. Debemos entender que Cristo no es un aliado en nuestra salvación. Que nuestra salvación no es mitad Cristo y mitad yo, o una parte Cristo y una parte yo. Esto es representante a una salvación por aliado. Cuando tú dices, bueno, Cristo hizo una parte, ahora a mí me toca hacer la otra, es como si tú estuvieras diciendo, mi salvación es una alianza entre yo y Cristo. Y eso no lo predica, eso no está escrito en la palabra, tú no lo puedes encontrar. Esas son cosas que se lo inventaron los hombres. Quiero repasar rapidito el versículo 19 de Santiago 2, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. El creer solamente, todos creen, hasta los demonios. Por eso es que las obras son importantes en la vida de un cristiano. Es porque demuestran quién tú eres. Demuestran si tú eres un cristiano o no eres un cristiano. Pero las obras no salvan. No podemos mezclar lo espiritual con lo carnal. No podemos mezclarlo. No podemos mezclar lo que viene de Dios con lo que viene del hombre. Porque si la salvación depende de Dios, no podemos atribuirnos absolutamente nada. Absolutamente nada. Recordemos esto. Somos salvos solamente por gracia, a través de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Que el Señor los bendiga.